El seminario de hoy se titula Abortos espontáneos precoces, medición para una mejor atención respetuosa y solidaria. Y quien va a presentarlo es María José Rodríguez Jauma, una persona con la que hemos llegado a la conclusión de que hace 25 años que trabajamos juntas. Es doctora en Sociología de la Universidad de Alicante, profesora titular de Sociología en el Departamento de Sociología 1 de la misma universidad. Allí desarrolla líneas de investigación vinculadas con nuevas formas de familia y reproducción, con algunas de ellas con colaboración de terceros, es decir, adopción, gestación por sustitución y gestación por reproducción asistida con participación de terceras personas. Ha sido IP de los proyectos nacionales de I+D+, y el baby boom de las adopciones internacionales en España, una investigación sociológica sobre las familias adoptivas y sus estilos de vida y un nuevo escenario para la infancia, actitudes, motivaciones y disponibilidad de la población española hacia la adopción y el acogimiento, que creo que se están todavía publicando productos de este último Ujú. proyecto de mucho, realmente mucho interés. Actualmente forma parte del I+D, del proyecto I+D que termina este año, que lo coordinamos desde la Autónoma, se llama Reproflujos en Europa, África del Norte y América Latina, la movilidad de personas y gametos en el contexto fragmentado de la regulación transnacional en adopción y reproducción. Y codirigió junto a Elisa Yurba y yo el estudio Pérdidas reproductivas precoces, del malestar físico y emocional visible al posible duelo personal, familiar y social, que financió la Fundación La Caixa en su primera convocatoria Conecta, que estuvimos muy contentas de obtener este proyecto. De hecho, la presentación de hoy tiene relación con este proyecto, es uno de los productos de este proyecto. Es un proyecto que se propuso, entre otras cosas, validar 4 instrumentos de recogida de datos dirigidos respectivamente a mujeres gestantes, sus parejas, y sus parejas que han experimentado una pérdida precoz o un aborto espontáneo temprano, digamos, a los profesionales que las atendieron, los profesionales de la salud que las atendieron, y el cuarto instrumento, a la opinión pública. Así, ¿cuál es la opinión pública sobre las pérdidas estas reproductivas precoces o sobre abortos espontáneos? Estos 4 instrumentos se han diseñado, coordinados por María José, siguiendo los marcos metodológicos para el desarrollo de escalas de medición, así como las recomendaciones documentadas internacionalmente, y también siguiendo los principios acordados a nivel mundial por expertos internacionales en duelo perinatal. En esta ocasión, María José presentará los resultados primerísimos, de la encuesta de opinión pública sobre abortos espontáneos, o como se denominaron en el proyecto, pérdidas reproductivas precoces. María José, tienes unos 40 minutos, 30, 40 minutos, y después abrimos a preguntas o comentarios y demás. Bueno, bueno, Cuando quieras. buenas tardes. Gracias por hacer un huequecito en la sobremesa de hoy. Y nada, muy feliz de poder compartir pues unos resultados de una parte de este proyecto, como anticipaba Diana, eh, que hemos desarrollado particularmente desde la Universidad de Alicante. El proyecto fue muy ambicioso y desde luego ahora, con la perspectiva que da la experiencia, fue todo un desafío. Yo particularmente tengo muchísimo cariño, me ha brindado muchas oportunidades de aprendizaje y creo que es el primer proyecto de investigación en el que se ha desarrollado una estrategia mixta de investigación y es tremendamente enriquecedora, ¿no? Hemos hecho un tándem, es un proyecto de investigación multicéntrico. Fue coordinado por, me cuesta decir, hablar del pasado, Diana, pero ya acabó. Fue coordinado por Diana Marre desde el Grupo AFIN, la Universidad Autónoma. Contamos también con la participación de Elisa Yurba desde el Hospital San Pau y desde la Universidad de Alicante, que aportábamos nuestro conocimiento desde la sociología y con la vis, ¿no? De llegar a diseñar instrumentos capaces de medir. Estos instrumentos son todo un desafío que requerían necesariamente una parte previa de la investigación de corte cualitativo.
Este trabajo fue desarrollado por las colegas que participan en el proyecto desde AFIN, la Universidad Autónoma. Bueno, y era absolutamente necesario para luego poder diseñar estos instrumentos de alcance más cuantitativo, cuyo objetivo último es medir y obtener patrones más generales dirigidos. El objetivo último de todo el proyecto es mejorar la atención de las mujeres y las parejas y también la calidad laboral de las personas que atienden un aborto espontáneo, ¿no? Eh, Era muy desafiante porque los protocolos que actualmente y el mayor número de recomendaciones que actualmente disponemos, no en España, sino a nivel internacional, hacen referencia a partir de las 22 semanas, ¿no? Es esa semana arriba, semana abajo. La Organización Mundial de la Salud sitúa en la semana 20 esa semana donde la viabilidad, ¿no? La viabilidad de un feto y por debajo de la cual se consideran abortos espontáneos, diferenciando entre abortos tempranos por debajo de las 12 semanas o tardíos desde la 12 a la 20 o la 22, según la legislación y según el ámbito. Además, a medida que ha mejorado el sistema sanitario y la atención y la investigación, esa semana se ha ido corriendo, ¿no? A poquito, de tal manera que hablamos entre la 20 y la 22. Bueno, no teníamos protocolos ni guías basados en la evidencia que permitieran mejorar la atención de las mujeres que vivían, sus parejas, su entorno, que vivían un aborto espontáneo por debajo de las 22 semanas, pero muy especialmente el foco de atención se situó, como ha comentado Diana, por debajo de las 22, ¿no? Como ha anticipado, se han desarrollado estos 4 instrumentos del que tenemos datos y quisiera compartirlos y datos muy recientes. Es el estudio de opinión pública sobre los abortos espontáneos dirigidos a la población en general, que nos ha permitido sacarnos también un poco, ¿no? De la experiencia directa, de esos hallazgos o de las lecciones aprendidas a partir de ese trabajo cualitativo. Y también nos ha permitido confirmar, aunque todavía estamos analizando los datos, ¿no? Algunas de nuestras intuiciones y de nuestras sospechas, ¿no? Otras no salen tanto, pero algunas sí. Bueno, pues ha sido de verdad tremendo el desafío en términos metodológicos y técnicos, y estos cuestionarios surgen de la evidencia, ¿no? Han sido trasladados esa evidencia más de corte cualitativo, profunda, genuina del fenómeno, ¿no? O de los procesos, los hemos trasladado en estos cuestionarios, 2 de los cuales han sido validados y esperan esa ocasión fantástica para que puedan ser administrados. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta cuarta esta cuarta medición, ¿no? Que aparentemente no tiene nada que ver con la experiencia de las familias, ¿no? Como es recabar información de qué es cómo representan, cómo viven y qué saben de los abortos espontáneos la población en general, ¿no? Gente que vive o conoce o no de primera mano los abortos espontáneos. Bueno, como sabéis, y por contextualizar, ¿no? El aborto espontáneo y vincularlo a la opinión pública, el aborto espontáneo y el mortinato en muchas partes del mundo es un dolor no reconocido con una falta asociada de discurso público, ¿no? Que agrava la experiencia de dolor para las mujeres y parejas, la familia en duelo, y limita la conciencia pública de su prevalencia como resultado posible del embarazo. A pesar de que el aborto espontáneo es una complicación común del embarazo, queda en grandes espacios muy silenciado. La pérdida de un bebé, no importa cuál sea la gestación, es un momento emocional para las mujeres y para quienes les acompañan, y puede impactar negativamente en el bienestar psicológico tanto a corto como a largo plazo. El apoyo emocional y físico ha demostrado ser beneficioso tanto durante como después del aborto espontáneo, pero se ha demostrado un desconocimiento de que el aborto espontáneo puede ocurrir, y en consecuencia los apoyos que están disponibles quedan un poco o mucho en cuestión.
Los objetivos que nos planteamos particularmente en esta recogida de información masiva, más cuantitativa, son los que quisiera subrayar y los he contextualizado mucho en los resultados que os voy a presentar, ¿no? En primer lugar, nos parecía que era importante sobre la población en general determinar sus percepciones y la comprensión general de la población hacia el aborto espontáneo y las características asociadas a una buena o errónea comprensión del fenómeno, ¿no? Se ha demostrado que la identificación temprana de factores de riesgo por la población en general, tanto modificables como no modificables, contribuye a la prevención de la muerte fetal, especialmente en los abortos de feto único con formación normal. En segundo lugar, nos queríamos identificar las fuentes de apoyo, ¿no? Apoyo informativo y apoyo emocional entre las personas que han vivido un aborto espontáneo. La investigación muestra que las mujeres que buscan información a través de Internet para identificar sitios web que proporcionen información sobre el embarazo y cuestiones relacionadas. Y las redes, también lo muestra la investigación, las redes sociales, al compartir la carga comunitaria, el apoyo social, asumen un papel terapéutico que ayuda a las mujeres a afrontar un aborto espontáneo al proporcionar una plataforma donde compartir experiencias similares, romper tabús sociales y fomentar el compartir esa carga. Y esto, a nuestro modo de ver, fueron nuestros dos objetivos. ¿Y para qué? ¿No? ¿Con qué propósito? Más allá de fines exclusivamente científicos, ¿no? De indagar una beta más o una dimensión más sobre los abortos espontáneos, fines exclusivamente científicos, ¿para qué puede servir? ¿No? ¿Qué utilidad tiene los datos que os presento, que os anticipo y que continuamos analizando? Bueno, en primer lugar, para concienciar sobre el conocimiento de la frecuencia de los abortos espontáneos, de su impacto psicológico, independientemente de la edad gestacional y de los factores de riesgo, para, en primer lugar, que la comunidad, la población en general, brinde un apoyo social adecuado a las mujeres, parejas, familias que experimentan el aborto. En segundo lugar, a través de esta concienciación, permitir a las personas prepararse ante la posibilidad de que su embarazo puede terminar en un aborto. Y en tercer lugar, reducir la naturaleza secreta y oculta de la experiencia, ¿no? Que genera incomodidad al hablar del evento, silencio, sentimientos de soledad y aislamiento. Las madres y los padres en duelo por la pérdida de un embarazo han manifestado que le gustaría una mayor concienciación pública, además de una mejor atención, ¿no? Reconocimiento y su priorización en el sistema sanitario. Es, por lo tanto, también una demanda de las personas hacia las que va dirigida directamente los resultados de esta investigación. En segundo lugar, pensamos que los datos o los resultados sobre la opinión pública permitiría integrar entre los recursos del personal médico las fuentes de apoyo informativo y emocional de las personas que viven un aborto espontáneo, ¿no? Dentro de lo que se denomina marco de apoyo social. Si bien no sustituye la atención médica adecuada, las personas afectadas por un aborto espontáneo buscan y ofrecen información en línea. Las y los profesionales de la salud deben conocer este comportamiento de búsqueda y analizar sus posibles beneficios y riesgos de apoyo en línea con sus pacientes. El marco de apoyo social puede orientar de manera útil al cuerpo profesional de salud a la hora de identificar las necesidades de apoyo de sus pacientes y saber cómo apoyarlas dentro de sus estrategias también diría yo, de sobrevivencia en el momento de shock. Y en último lugar, creemos que también los resultados de estos datos de opinión pública contribuyen a la investigación, no reciente, pero sí eh, renovada, sobre todo fundamentalmente después de la pandemia, contribuir a la investigación dirigida a incorporar a las decisiones de fijación de prioridades, ponderaciones basadas en la preferencia de la ciudadanía en materia de salud y asistencia sanitaria. Es lo que se conoce como el enfoque democrático de gobierno en salud. Los resultados de las encuestas públicas deberían informar a la toma de decisiones sobre políticas sanitarias con respecto a la asignación de los propios fondos, ¿no? Respecto a este enfoque, precisamente por esa renovación que surge después de la COVID,
Hay un debate muy interesante, pero con este debate va avanzando la incorporación de la opinión pública a la hora de priorizar o jerarquizar los recursos económicos destinados en salud pública. Bueno, os presento estos datos, ¿no? Que, dónde vienen los datos y qué datos tenemos, ¿no? Bueno, se administró un cuestionario, el cuestionario que os presentaba en cuarto lugar, ¿no? Un cuestionario dirigido a la población en general. Se administró en línea por NetQuest, que es una empresa especializada en el sector. La muestra ascendió a 1.857 personas, en este caso representativas por edad y sexo de la población española. 1.857 porque era el presupuesto que podíamos invertir. Las últimas unidades muestrales, es decir, quienes finalmente participaron en la muestra, fueron seleccionadas en un panel que sigue bueno, uno de los estándares más exigentes en cuanto a su composición y mantenimiento. El trabajo de campo se realizó entre el 23 y el 24 de diciembre del pasado diciembre. ¿Qué características tiene la muestra? Bueno, pues es una muestra, como os decía, ¿no? Representativa por edad y sexo de la población española. En este caso en particular el 51% son mujeres. Además, contamos con 4 mujeres trans, 10 hombres trans y 4 personas identificadas como género no binario. El 4% de la muestra es homosexual y el 3% bisexual. El 56% está casado o viven en pareja. El 60% habían vivido un embarazo y tenían hijos. En el momento de cumplimentar el cuestionario, el 1% estaba embarazada o su pareja. Un 7% recurrió a técnicas de reproducción asistida, lo que representa el 74% de aquellas que consideraron o que reconocieron en el cuestionario contemplar problemas de infertilidad. Tienen una elevada formación y esto sabemos que es un sesgo en las encuestas online, por lo que cuando hagamos estimaciones a la población serán ponderadas a partir de los últimos datos creo que cogeremos los del Centro de Investigaciones Sociológicas. Los ingresos medios oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros. El 4% de la población de la muestra no tiene nacionalidad española y para el 67% de la muestra la religión o la espiritualidad es nada o poco importante. Para nosotras estas son las variables, luego veréis que hay una más eh, bueno, creo que muy identificada con este estudio. Hemos identificado 4 estudios de opinión pública sobre abortos espontáneos, uno en Japón, Estados Unidos y 2 en Irlanda. Habitualmente trabajan con las variables para explicar, ¿no? Nivel de conocimiento o nivel de jerarquía o de priorización de iniciativas vinculadas con esta temática, variables sociodemográficas que no atienden a la diversidad, como fue uno de los puntos de partida, tanto en la parte quali como en la quanti, y un elemento que luego os lo describo, ¿no? Esta es la fotografía de las personas que participaron, de la población en general, que participaron en la muestra de 1857. Pero más bien diría, porque fue, bueno, una grata sorpresa, podemos hablar de una submuestra de personas directamente implicadas con la pérdida, ¿no? O sea, les preguntábamos si conocían a alguien que habían experimentado un aborto. Creemos que esta puede ser una variable que explique, ¿no? El conocimiento, las actitudes y los comportamientos respecto a este tema. Y mayoritariamente el 52% reconocía que sí, que habían conocían a alguien. Y luego a las personas que contestaron que sí, que fueron 975, ese 52%, les preguntábamos que quién, dentro de distintas opciones. 2 de estas opciones eran ellas mismas, hemos identificado aquí en el gráfico como mujeres, o mi pareja, ¿no? Bueno, y digo que fue grato encontrarnos con esta cifra, ¿no? Que asciende a 245, 6, porque el trabajo de campo con la administración de los cuestionarios dirigidos a mujeres y a parejas va muy lento. Es una población
que en términos técnicos denominamos de difícil acceso y sensible por la temática que trata, y encontrarnos en una muestra amplia, pero tampoco muy amplia, ¿no? La presencia de 147 mujeres que van a responder el cuestionario, que ellas mismas han vivido la experiencia de un aborto espontáneo, y 99 parejas. Nos parecía que era bueno, un hallazgo muy relevante, que además habría otras opciones para administrar los cuestionarios. Entonces, en algunos datos, sobre todo en aquellos que nos ha dado tiempo, ¿no? Os vamos a presentar, bueno, esa visión de en general y en particular esta su muestra, qué es lo que opina, porque creemos que conocer, ¿no? Con distinto grado o tener experiencia directa con distinto grado es una variable que puede explicar. De hecho, lo explica en muchos fenómenos, como la adopción, por ejemplo, en la que previamente he estudiado. Pero hablar específicamente de esta submuestra, ¿no? Vivirlo personalmente, ¿no? Las mujeres que respondieron y sus parejas, también bueno, es una oportunidad desde luego única. No termino de entender mucho, o sea, porque esa diferencia, estoy muy contenta con estos datos, ¿no? Pero porque hay 147 mujeres que dicen que lo han vivido en primera persona y 99, cuando la mayoría de los hombres son, bueno, las parejas son todas hombres menos un hombre trans. Entonces, claro, hay esa diferencia que tú dices, "Ah, se nos han perdido algunos que por distintas razones, y quizás incluso ni lo sepan, ¿no?". Entonces, esto también es un dato, esa diferencia no sabría yo cómo encajarla. Bueno, y esta probablemente sea la variable que nos dio muchísimos dolores de cabeza, que no terminamos de estar a gusto o conforme en base a lo que nos decía esta parte cualitativa, pero que nos parecía que era determinante y muy importante para evitar quizás dogmatizar los protocolos, ¿no? Porque mayoritariamente los protocolos surgen, o un foco importante se nutre de las reivindicaciones de las personas directamente afectadas. Y no lo que sabemos de la cualitativa es que la diversidad de experiencias es enorme, ¿no? Entonces, consideramos que los protocolos en general no atienden a esta diversidad de experiencias y de significados que las personas damos a estos procesos, y que en este sentido pueden incluso bueno, producir el efecto contrario en determinados sectores y grupos que se escapan, ¿no?, de esa visión más monolítica y más homogénea que representan los actuales protocolos, ¿no? Nosotras pensábamos, bueno, es diferente los recursos, la vivencia, la experiencia de aquellas personas en función del significado que le otorgan a el embarazo que han perdido, ¿no? Recordemos además que es un embarazo que se pierde en las 22 semanas, 20-22, como límite. Bueno, ¿qué significado le damos? Después de sintetizarlo, las limitaciones de los cuestionarios lleva que tienes que seleccionar opciones de respuesta, ¿no? Y procurando que sean lo más representativas, en este caso de la investigación cualitativa, planteamos 5 opciones, ¿no? Una persona única en su familia, un bebé como cualquier otro, un ser humano, una persona en potencia y un conjunto de células que aún no puede ser considerada como una persona, ¿no? Bueno, aquí se refleja la diversidad, ¿no? Y es muy relevante que la distinta percepción y significado que le dan los hombres y las mujeres de la muestra, ¿no? Porque aquí sí que hemos encontrado, ya hemos empezado a hacer cruces y niveles de significación, sí que hemos encontrado una diferencia significativa. Es decir, mientras que los hombres consideran o entienden o viven o le dan el significado a la pérdida como un conjunto de células que aún no puede ser considerado una persona, las mujeres se inclinarían más hacia cualquiera de las otras opciones que las aleja de esa visión
más en potencia y fundamentalmente esa idea de que es un ser humano sin grandes magnificaciones como una persona única en la familia, ¿no? Pero le otorgan esa diferencia. Y este es un hallazgo interesante. Y para nosotras una de las variables explicativas, junto con las sociodemográficas que os he explicado y os he presentado antes, que creemos que más puede explicar el comportamiento y que sobre todo nos va a permitir encontrar información rica a efectos de establecer recomendaciones basadas en la evidencia. Bueno, también les pedíamos qué significado emocional le dan, ¿no? ¿Qué significado emocional le da a las personas que viven un aborto espontáneo? Pensar que las preguntas iban dirigidas a la población en general, ¿no? Bueno, mayoritariamente se situarían entre el lado de es un evento doloroso y nuevamente encontramos diferencias significativas por sexo, lo cual está relacionado con los resultados anteriores, ¿no? Mientras que los hombres consideraban que la pérdida era la pérdida de unas células, ¿no? Le dan el significado emocional que le dan, es un significado más atenuado y menor que las mujeres que consideran que la pérdida, el significado que le dan está más asociado con la pérdida de un ser humano, ¿no? Y ese hallazgo también es significativo. El género aquí juega, es un factor explicativo importante. ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre los abortos espontáneos, ¿no? ¿Cuándo creen que pasan? ¿Qué factores son los que explicarían una pérdida de embarazo? Bueno, en primer lugar les preguntábamos que en qué fecha creían que se producía un aborto espontáneo. La pregunta concreta, el enunciado concreto y completo aparece en el asterisco de abajo, ¿no? El aborto espontáneo se define generalmente como la expulsión involuntaria del feto antes de la fecha o semana de gestación en la que tiene viabilidad o puede sobrevivir fuera del útero. Bueno, tenían que picar, escribir desde el inicio, qué semana era, creían que era el inicio y cuál el final. Bueno, de la 1 a las 12 semanas contestaron la población en general contestó el 8%, mientras que quienes habían vivido directamente en calidad de pareja o ella misma el aborto lo han situado en el 11%. Entre la 1 y esto dato es muy significativo, ¿no? La población cree y ciñe el aborto espontáneo mayoritariamente, aunque el valor es el valor más alto, ¿no? Hay un gran desconocimiento. Pero si tuviera que decir alguna idea de cuándo se produce, mayoritariamente el 8%, entendiendo por mayoritario, lo establecería entre la semana 1 y la 12. Entre la semana 1 y 20, la población lo sitúa en un 5 y la población directamente implicada, mujeres y parejas, en un 13%. Entre el 1 y el 22 es prácticamente marginal. Y en cualquiera de las combinaciones que irían desde la semana 1 a la semana 22, semana 1 y 17, cualquiera de las combinaciones, por tener una lectura más amplia, ¿no? Se situaría el 33, un tercio, una de cada tres personas en la población en general y un poquito más en la población directamente que ha vivido la experiencia, ¿no? Bueno, a pesar de que no se sitúa temporalmente eh, cuando se puede producir un aborto espontáneo, cuando la ciencia cree que no tiene viabilidad, les preguntábamos qué frecuencia creían que sucedían los abortos espontáneos en España y mayoritariamente el 68% consideraban que frecuente o muy frecuente. Luego, la percepción o el sentido que le dan, desde luego, es relevante. ¿Cuál crees que es la causa más común del aborto espontáneo? En este caso les proponíamos, bueno, causas, una lista, creo que eran 18 causas.
Las preguntas multirespuesta, esta es una, veréis que el tamaño asciende a 4.271 porque tenían la opción de elegir hasta tres opciones. Eran rotativas, quiero decir, evitábamos los sesgos de respuesta de contestar la primera y la última pregunta. Y nos da una idea bastante aproximada, ¿no? Bueno, en esa lista incluíamos los factores y causas con evidencia científica y luego también introducíamos aquellas causas que forman más del folclore, ¿no? Vinculados con el estigma que rodea al aborto, ¿no? Bueno, nos encontrábamos que bueno, aquí veis la relación, aparecen dentro de las opciones más seleccionadas como levantar objetos pesados, con un 4%, ¿no? Y de la más seleccionado, la más identificada eran problemas médicos, por ejemplo, problemas hormonales o uterinos. Hemos hecho una estimación, hemos calculado la población cuando identificaba, como eran máximo tres opciones, dentro de las tres selecciones, las tres eran las correctas, es decir, factores a causas con evidencia científica. No hemos encontrado a ninguna de las 1.800 y pico personas que las tres respuestas se ajustaran a la evidencia científica y a partir de ahí la presencia de distintas combinaciones también es muy dispar. ¿Dónde buscan información? ¿No? ¿Alguna vez has recibido información sobre primero, si reciben información? Bueno, mayoritariamente un 67% dice que nunca ha recibido información y cuando han recibido algún tipo de información ha sido mayoritariamente a través de contextos informales, entendiendo por informales tu propia familia o tu red de amigos y el médico de familia. Había una opción que era otros profesionales y aquí identificaba quienes accedieron a esta respuesta, pues especificaron fundamentalmente las especialidades que os indico, ¿no? Ginecólogo, ginecóloga, matronas, enfermeras, médico y médico especialista. ¿Dónde buscarías información sobre abortos espontáneos? Nuevamente otra pregunta multirespuesta y, bueno, mayoritariamente su canal directo o mayoritario de información procede del médico de familia, pero Internet es un canal importante de búsqueda y localización de información y luego los foros en línea, sitios web y blogs sobre el embarazo o temas afines. Luego, tal y como otros estudios vinculados con el aborto espontáneo, pero en general con las pérdidas antes del nacimiento, indicaban la búsqueda mayoritaria tanto de hombres como de mujeres de fuentes de información y de apoyo en las redes sociales, ¿no? Con lo cual cubríamos uno de aquellos objetivos o utilidad práctica que pensamos que pueden ofrecer este tipo de estudios. Bueno, el 3% de la muestra indicó que buscaría información en otros espacios, especificando, y aquí las respuestas fueron muy concretas, ¿no? Artículos científicos, de la voz de especialistas, literatura médica científica y entre otras páginas web de hospitales de reconocido prestigio. También manifestaron explícitamente en una opción otros que tienes que entrar y molestarte en escribir que no buscarían o que no le interesaba este tema, a pesar de que mayoritariamente la población dice que tiene frecuencia. ¿Alguna vez has mantenido alguna conversación sobre el aborto espontáneo con alguna de las siguientes personas? Nunca he mantenido una conversación, el 48%, ¿no? Datos que abundan sobre esa dimensión de aislamiento, ¿no? Que contribuye a la invisibilización, a la estigmatización y al ocultamiento de un fenómeno o un proceso que desde luego no es inusual.
Bueno, mayoritariamente nunca han hablado sobre este tema y cuando lo han hecho en un contexto próximo y cercano como es el que nos otorga la familia y nuestra red de amistades. Luego, en último lugar, les planteábamos algunas preguntas directamente vinculadas con la incidencia en las políticas públicas. Preguntábamos si el sistema sanitario debería incluir en sus programas de educación prenatal la posibilidad de vivir un aborto espontáneo. El 90% mayoritariamente decía que sí. Les preguntábamos si la atención del aborto espontáneo es importante, consideraban que era importante para el sistema sanitario como otros temas de salud. El 84% valoraba que bastante y muy importante. En tercer lugar, les preguntábamos si consideraban que la sociedad estaba sensibilizada sobre los abortos espontáneos y el 24% consideraba que bastante o muy sensibilizada, es decir, una percepción minoritaria. Y por último lugar, les preguntábamos si se debería poder registrar la muerte de fetos por debajo de los 6 meses de gestación en el registro civil, tal y como establece actualmente la modificación de la ley, permite el registro de fetos muertos a partir del sexto mes y la reivindicación de determinados grupos y asociaciones vinculadas con el aborto espontáneo es que esa modificación tenga un alcance más amplio. Bueno, pues el 21%, de una forma muy minoritaria, decían que no. Y es cierto que en esta pregunta quizás creo que es la que más, no sé, han recabado, ¿no? El 42% de la población decía que no sabía, lo cual denota eh, bueno, el reducido también conocimiento, sensibilización sobre este aspecto y sobre las demandas o el impacto emocional, ¿no? Que este tipo de demandas suscitaría entre las personas que así lo solicitan. Bueno, ya está aquí. Os he presentado, no sé si me he pasado, me he quedado corta, me he quedado fenomenal. Este avance de resultados. Y nada, si queréis podemos comentar o si tenéis... Muchísimas gracias, María José, por el tiempo y ha dejado tiempos bien para que podamos preguntar y comentar y demás. O sea que abrimos un turno bueno, un primer turno de preguntas o comentarios. Y así que cuando queráis, podéis ir levantando la mano o comentando. Yo, mientras la gente se anima, voy a preguntarte yo. María José, no me acuerdo, o sea, ¿cuánta de esta gente tenía hijos, sabemos o no? Sí, el 60, era el 60%, 61, ¿no? Sí, el 60% tenían hijos y el 1% estaba, en el momento de cumplimentar el cuestionario estaban viviendo un embarazo. sí. Habían tenido, así, considerando que tenían hijos, habían tenido poca información sobre el tema, ¿no? Sí, O sea, mira, ¿no? sí, la sensación, y por ahí creo que he visto a Carol en algún momento, sí, está ahí. La sensación es que la gente tiene información cuando se encuentra en la situación y poca información, ¿no? Porque ya habéis visto que incluso aún viviendo la experiencia, no es la población, cuando miramos el porcentaje de aciertos, ¿no? De reconocimiento de los factores o las causas con evidencia, no hay mucha diferencia entre la población que ha vivido la pérdida respecto, esta su muestra respecto a la población en general. Qué Pero interesante, porque nosotros, bueno, lo hemos hablado en relación con, ahora te doy la mano, te doy la palabra, Caro, ¿eh? Lo hemos hablado en relación con otros temas, ¿no? Es decir, estos temas en que te encuentras, bueno, te acuerdas, nosotros lo vivimos en términos de la adopción y otras cuestiones, ¿no? Bueno, a mí nadie me dijo tal cosa, ¿no? Y yo me recuerdo a los profesionales diciendo, sí, sí, nosotros se lo dijimos, lo que pasa es que cuando se lo dijimos no lo escucharon, ¿no? mm, Entonces, ¿cómo salvar esta brecha que aparece entre a mí nadie me dijo nada, ¿no? mm, Y lo hemos dicho, pero no nos han escuchado, ¿no? Que parece que aquí lo mismo. Si 67% de la gente ha tenido un hijo, o está por tenerlo, o está embarazada, parece raro,
que en ninguna revisión ginecológica obstétrica, a decir verdad, se mencione la posibilidad, ¿no? Lo cual, bueno, uno dice, no lo mencionan los profesionales sanitarios para no gestar temores o qué pasa, ¿no? Porque si es así, estamos dejándolo sin recursos informativos, ¿no? O sea, este es todo un tema que tenemos que seguir indagando a ver cómo, por dónde va la cuestión, ¿no? Porque es todo un tema. Claro, te doy la palabra. Sí, gracias, Diana. Esperen que voy a bajar la mano. Ahí está. Bueno, yo más que nada, primero lo que voy a decir es que estoy muy feliz por escuchar estos resultados, María José. La verdad que, bueno, todo el proceso que te ha llevado a ti, a tu equipo y, bueno, y todas las conversaciones que hemos tenido, la verdad que como, bueno, como parte de este proyecto de pérdidas, estoy muy orgullosa de que hayamos llegado hasta aquí, la verdad. Ha sido, bueno, es innovador, es importante, bueno, ha sido desafiante, como lo dijiste en varias oportunidades, pero también, bueno, es muy informativo, digamos. Estamos en condiciones de tener unos datos de muy buena calidad sobre todo para comparar, ¿no? Que es un poco la dificultad que encontrábamos al inicio, ¿no? Es decir, bueno, a ver dónde nos situamos y con qué comparamos, y también esta decisión de, bueno, tomamos hasta las 22 semanas, tomamos entre la 0 y la 12 y la 13 y la 22 en los otros cuestionarios para también poder hacer esta distinción dentro de este gran periodo de las 22 semanas. Para decir, bueno, a ver, también tenemos que ser capaces de comparar con aquellos pocos Mm. estudios que hay por debajo de las 22 y con los casi nulos que hay sobre las 12, bueno, también poder decir algo diferente, ¿no? Entonces, la verdad que esto me parece muy, muy significativo como avance de la investigación. Y también porque, bueno, como tú dices, la investigación cualitativa previa siempre ofrece muchísimas opciones de cuestiones a considerar, experiencias. Bueno, hemos discutido muchísimo a lo largo de este proceso, ¿no? De, bueno, qué opciones dejar, qué opciones quitar. Ahora estamos en otro proyecto también tomando un poco las mismas decisiones, ¿no? Porque, bueno, siempre queremos todo, ¿no? Las que hacemos cual y queremos todo y queremos o sea, Mm. rescatar, ¿no? El mínimo nuance que hay entre una cosa y otra. Pero bueno, creo que esta decisión de tomar algunas preguntas y de enfocar en algunas cuestiones creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de comparar y de robustecer esta evidencia que hay a nivel internacional, ¿no? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Que tal vez nos expliques un poco, ¿no? Cómo han sido estas decisiones que hemos tomado para quedarnos con un conjunto de preguntas y de esas preguntas con las opciones que han quedado finalmente en el cuestionario para decir, bueno, ahora sí estamos en condiciones de, ¿no? De discutir un poco con los demás, ¿no? Posicionarnos en ese punto, ¿no? Es que me haces una pregunta que muy compleja, ¿no? Yo creo que el punto de partida más importante, y fue un trabajo en paralelo, ¿no? O sea, por un lado ibais avanzando en la parte cualitativa y por otro lado nosotros íbamos haciendo esa revisión de la literatura, digo internacional porque básicamente en España se ha producido muy poco sobre abortos espontáneos y lo que se ha producido no encajaba en lo que eran los objetivos que desde luego ya per se eran innovadores, ¿no? Entonces ahí se estableció un diálogo muy interesante en vamos descubriendo esto, ¿no? Pero es que yo leo esto, ¿no? Y luego lo cuantitativo tiene sus limitaciones y tiene un enorme potencial poder recabar información de tanta gente porque te permite hacer un foco, tener un foco más amplio, pero pierde mucha significación, ¿no? Y en este proyecto la significación está, significación cualitativa y nunca mejor dicho, por el enorme trabajo que habéis hecho las colegas desde la autónoma, ¿no? Entonces, pues ha sido muy doloroso, como bien sabes y recordarás, ¿no? Entonces íbamos planteando, la literatura científica dice esto, ¿qué hallazgos tenéis? ¿No? Y luego eran las opciones y las propias preguntas, eh, es que se iban matizando, o sea, se iban matizando y concretando, medíamos las palabras, el alcance, el significado, y ahí la última voz, aunque desde la UA le dábamos esa parte más técnica de diseño de cuestionario, ese fondo,
esa parte significativa, relevante, la dabais desde la parte quali. Y esto es sabemos, ¿no? Porque lo hemos disfrutado, ¿no? Y con el tiempo lo recordaremos así como, desde luego, una fuente de aprendizaje, pero ha sido muy duro, muy duro. Ha sido duro porque mientras que trabajas tú sola, pues bueno, pues vale, ¿no? Además la ignorancia es atrevida. Si lo hubiera hecho yo sin conoceros, ¿no? Sin estar en mi vida, bueno, pues más tranquila y más arreando hubiera ido con mucha más ignorancia. Entonces, ese desafío era importante. Y luego yo creo que un elemento también muy innovador de los diseños, desde el enfoque, ¿no? De cómo afrontar las entrevistas y la etnografía, hasta luego el propio diseño y concreción en cuestionarios, fue hacernos más preguntas de las que, por lo menos desde la cuantitativa, se vienen formulando para explicar el fenómeno, ¿no? Primero es un cuestionario dirigido a mujeres y otro a parejas, y dentro de la pareja recuerda también parejas, hay una enorme diversidad, no solamente son las parejas masculinas en relaciones heterosexuales, sino que habéis visto que dentro de las parejas en una muestra de 1800 nos ha salido o se ha identificado un hombre trans, ¿no? Eh, Esto es todo un desafío. Hablamos de la interseccionalidad y es un término que teóricamente lo reconocemos y lo vemos, pero que luego a la hora de llevar a la práctica es tremendamente complejo, pero tremendamente complejo. Y yo creo que el gran acierto, con sus carencias, porque esto habrá que darle varias vueltas y habrá que pensarlo más, eh, que, que, que genera un elemento diferente a esta literatura, en concreto y en particular de opinión pública, pero esa pregunta la incluimos en el resto de cuestionarios, ¿no? ¿Qué significado le dan a esto que ha perdido? Yo creo que es determinante y es muy rica. Recoge lo que nos dice la investigación cualitativa, pero que la Quanti nunca ha recogido por esa tendencia a seguir trabajando con las variables sociodemográficas que ya cada vez más, en contextos posmodernos como el nuestro, cada vez explican menos. Yo creo que si me preguntas con qué pregunta te quedarías, solamente hubiera podido hacer una pregunta, hubiera hecho eso. Y sabemos que la sufrimos mucho, muchísimo, que sabíamos que dejábamos fuera muchos matices que se identificaban en la cualitativa, pero bueno, tomas decisiones y luego las evalúas. Ahora es un momento de evaluar si es efectiva o no el diseño de la pregunta, si es mejor. O sea, ahora con datos es el momento de mejorar el instrumento. Mm. Sí, sí, además sobre todo estas cuestiones, ¿no? Que son las más interesantes a mi modo de ver, ¿no? Porque tú empezaste la exposición diciendo, bueno, nos ha servido para confirmar algunas cosas que ya intuíamos, pero también hay muchas cosas que sorprenden de estos resultados, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Más, al mejor estilo popperiano es lo que nos impulsa a seguir haciendo nueva investigación, ¿no? Que es todo lo que no sabemos o que creíamos que sabíamos desde un tipo de muestra y desde un tipo de investigación y de escuchar algunos discursos también, que son todos muy valiosos, pero no dejan de estar circunscriptos a algunos perfiles de personas, por ejemplo, también el hecho de que esta muestra incluya personas no binarias, personas trans, tanta cantidad de varones, ¿no? Que desde lo cualitativo no lo hemos podido, ¿no? Mm. Cumplir. No, Oye, no hemos llegado, hemos hecho esfuerzos en muchos sentidos y no hemos llegado, con lo cual, digamos, esto nos da muchas más herramientas para seguir pensando y para seguir trabajando, incluso cuando salgan los otros instrumentos, tener, ¿no? Esto como un elemento importante a la hora de comparar los resultados, ¿no? Así que bueno, yo estoy cuando, súper contenta. Estoy sí. súper contenta y me callo. Yo Eh, cuando leí algunos datos era como si os escuchara y estuviera delante a ti, a Paula, a Julia. Digo, mira lo que me han contado, ¿no? O sea, lo que me contaban, lo que me escribían, lo que... Digo, está en el Quanti y creo que yo creo que ha sido un acierto. Luego valoraremos también sus defectos, ¿no? Y eh, yo también estoy muy contenta, Carol. Parece ¿Alguna muy pregunta raro. más, María José, que te haré? No sé si alguien más quiere preguntar. Eh, Acá no iba a decir algo de estas frases pinchaglobos, ¿no? Necesitaríamos otro proyecto sobre pérdidas ahora,
Es para que verdad. financie, claro, porque ahora tenemos los instrumentos, tenemos la encuesta de opinión pública, pero el proyecto terminó, digamos, ¿no? Con lo cual, esto es como, bueno, ¿no? Hay que ponerse a buscar otro proyecto que financie este tema, ¿no? Porque realmente se ha hecho un esfuerzo enorme que Mm, además metodológicamente creo que ha sido impresionante, esto que con lo que tú siempre insistías, María José, que hay que empezar por la cualitativa, que esto es general, bueno, ¿no? Es decir, es difícil a veces de colar en los proyectos que se piden, y se ha demostrado que tiene muy buen resultado el trabajo conjunto de esta manera, ¿no? Una pregunta técnica, María José. Tú decías que el nivel de formación era una vía, ¿no? mm. ¿Por qué ese es una vías y el 67% de personas que dijeron que no tenían ninguna creencia ni ninguna cuestión no lo es, digamos, ¿no? Porque a mí esto me suena a vías también, ¿no? ¿O no? No, pero no te voy a decir por qué. Porque sabemos que en todo modo de administrar un cuestionario lo podemos hacer cara a cara, por teléfono, en línea, cada vez más generalizado, por correo postal. Todas tienen un sesgo de cobertura desde la muestra, ¿no? Todas. Por eso siempre jugamos con ese equilibrio, ¿no? Y eligiendo aquella mejor opción dentro de los recursos que disponemos. Sabemos que las encuestas online participan y hay un sesgo al alza, población con niveles de formación más elevados, precisamente por el modo en el que se administra el cuestionario. Entonces, lo que hacemos es ponderar cuando queremos hacer inferencia, cuando para medir la asociación no es necesaria, ¿no? Si tiene una variable en relación con la otra o están relacionadas, no es necesario, pero cuando y es nuestra pretensión, querer hacer inferencias al conjunto de la población de estos 1.800, imaginemos que estos 1.800 representan a la población diría esto, ¿no? Ahí sí que yo, y esto es técnico, con encuestas administradas en línea, siempre pondero por nivel de formación, porque aquí sí que hay mucha evidencia. Entonces es como lo sé y el INE o el CIS a través de sus barómetros o el padrón me pueden dar ese rasero con el que hacer la ponderación, yo desde luego opto. Al final, mira, una de las ventajas que tiene trabajar numéricamente con grandes bases de datos es que son como chicles. Tú metes y haces, sabiendo la técnica, lo haces. Y yo, si puedo, que voy a poder, desde luego lo voy a hacer. Y No. no con el nivel de... Preguntábamos religión. Antes se preguntaba más por la religión y a qué religión estabas adscrito. Ahora parece que la tendencia, y yo estoy de acuerdo con preguntar no solo la religión, sino también la espiritualidad, ¿no? O sea, con una visión más trascendente de la vida, ¿no? Quizás sí. Aquí no hay evidencia. Y de todas formas es mayoritario, ¿eh? Decían que poco, o sea, estaba entre el 40 y el 60%, ¿no? No. Mayoritariamente no. O sea, que María no fue. José, ¿y se sabe de dónde era esta gente territorialmente o no? O sea, ¿tenemos alguna No, sugerencia a nivel de regiones o comunidades autónomas o algo así? ¿O no, ley? pero es que No. no he mirado, ese dato no lo he mirado en los metadatos de la matriz. Lo puedo Ah, lo mirar. puedes mirar. Ajá. Sí, sí, Porque eso sí. quizás da alguna perspectiva, ¿no? ¿O no? ¿Tú qué crees? No sé qué decir. Bueno, luego mira, luego te encuentras sorpresas, tú dices, mira, o sea, no me lo esperaba. De verdad que la cara que puse cuando vi los 147 y sobre todo los 99 de pareja, por lo que decía Carol, es tremendamente complicado que la investigación sobre temas vinculados con familia o reproducción es una investigación muy de bikini, es mujer, mujer, mujer. Y la participación de los hombres es que no sabemos nada, o sea, no sabemos nada. Yo siempre lo digo, si investigamos a los hombres tenemos ahí un filón para no acabar nunca, porque no hay muy poca evidencia. Entonces, a mí esos 99 me vuelven loca de emoción. Sí, 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 sí. Sí. No, no, realmente muy interesante, ¿no? Julia. Hombre, Si Julia. quieres acabar, Diana, que estabas diciendo No, algo no, sobre, no, 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 en absoluto, Julia. bueno, quería agradecerte, María José. Yo también como parte del equipo de pérdida, ver estos datos me emociona muchísimo y bueno, me acuerdo de
de todas las conversas que hemos tenido. Me ha gustado mucho, o sea, me ha parecido muy interesante ver toda la gente que dice, yo no buscaría información. Y me hace pensar que muchas veces cuando hablo de la búsqueda de información en entrevistas, no solo en este proyecto, sino en otro, la gente es muy defensiva. Te dice, no, no, yo no he mirado por internet, no, yo no miro por internet. Que significa exactamente, he mirado por internet y no te lo quiero decir porque me pareces una persona con una cierta autoridad. Sé que mirar por internet las cosas de salud no se debe hacer y no lo quiero, o sea, no quiero ahondar allí. Entonces Exacto. quería saber si, cómo lo ves tú desde las respuestas cuantitativas y como, no sé, como, no sé, me pareció muy interesante. A mí también, Julia. Bueno, feliz de verte, de verdad, porque en cierto modo compartir estos datos es con vosotras, con las que hemos trabajado durante este año, así a mí también me emociona. Fíjate tú que es verdad que está sancionado, ¿no? Que no debemos mirar información médica en Internet porque Internet es casi casi como el coco, ¿no? Pero la realidad es que sí que lo hacen. O sea, buscan en Internet, y ahora lo hemos visto, ¿no? Buscan en Internet y además utilizan las redes sociales como otra fuente de información y de apoyo. O sea, esta perspectiva en línea, no cara a cara, y esto tiene muchas lecturas, pero yo lo convertiría en una herramienta. Sí sabemos que la población busca información en Internet y como especialista que la acompaña, ¿no? En su recuperación o en su apoyo físico y también emocional, seleccionemos, ¿no? Indiquemos, Carolina y tú misma, ¿no? En las recomendaciones que estamos terminando de cerrar para, en base a los resultados de la evidencia cualitativa, lo recogíamos, ¿no? Bueno, eh, en lugar de sancionar, es que nos pasamos la vida sancionando el comportamiento de las mujeres, ¿no? En lugar de sancionar, pues convirtámoslo en nuestro aliado, ¿no? Eh, a mí me parece un hallazgo, te diría que uno de los más reveladores, desde luego que sí. ¿Eh? Mm. Te he visto muchas veces en los datos, ¿eh, Julia? Yo veía un dato y digo, Julia. Sí, y sobre Y todo, pobre, es mandemos que a te he la dado gente, la turra tanto. sobre todo mandemos a la gente La que pesadilla. lea lo que hacemos para informarse, ¿no? Y hacer alguna selección de buenas fuentes, ¿no? Y luego, Julia, esto es muy interesante porque en aborto, o sea, hay un sesgo de género en el tema en general, ¿no? Pero en este que nos ocupa, muy importante en detrimento de los hombres en este caso. Y esta nueva línea y muy interesante de cuestionar eh, los cuestionarios, valga la redundancia, los instrumentos que se venían utilizando para cuantificar el dolor, ¿no? Que se ha evidenciado que adolecían de la perspectiva de la experiencia de los hombres y por lo tanto sesgaban la medición del dolor, ¿no? Y que han alimentado esa idea de que los hombres no sufren y por lo tanto ya reproducía más esa imagen, esa representación y la desatención, la doble privación de derechos del sistema sanitario. Em, Está la idea. Y desde esta parte de la literatura y algunas recomendaciones internacionales y guías decían que específicamente para los hombres, como un recurso de apoyo, por estas cuestiones de género, deberían contar con información disponible en web. Pero hablan de los hombres, porque los hombres llevan esto, el duelo, no lloran, lo llevan en la privacidad. Y la sorpresa, honestamente, para mí, no porque no lo hubiera leído, era verlo en los datos, ¿no? Es que no son los hombres los que buscan información, o no solamente, sino también las mujeres. Y aquí nos la jugamos, mira, hilvanando la pregunta anterior de Carol, ¿no? En los dos instrumentos dirigidos a parejas y a mujeres, decidimos que cuando preguntábamos sobre recursos y habíamos identificado una batería de recursos en hombres, ¿no? Y otra en mujeres, los fusionamos y dijimos que nos contesten, que nos conteste, porque las mujeres en cuestionarios cuantitativos, en investigación cuantitativa, jamás se le ha preguntado si buscan información o si les gustaría disponer de esta información. En línea, quiero decir, ¿eh? Gracias, Sí, María José. Súper interesante. Mm. claro.
No, yo solamente quería decir que estábamos pensándonos mucho esto del tema de la información y de, bueno, cuándo, ¿no? Por esto que decías, Diana, al comienzo, ¿no? Esto de que la gente dice que nunca le dijeron nada, pero que otros dicen que sí, e incluso nosotras mismas hemos tenido debates al interior del grupo, ¿no? De, bueno, de hecho, propias integrantes del grupo decían, bueno, a mí no sé si me hubiera gustado que me digan esto antes de quedar embarazada o cuando estaba todavía planificando mi embarazo y por otro lado quienes pensábamos bueno, que no, que la evidencia nos decía que las mujeres querían tener esta información porque si no vivían como en una especie de, bueno, de fantasía y cuando les tocaba enterarse, se enteraban todo de golpe y el tiempo para procesar la información es muy corto y las decisiones en general son basadas en información muy fragmentaria, muchas veces sesgada por los propios profesionales de la salud. Tenemos la mayoría de los testimonios en el ámbito de la investigación cualitativa nuestra, que dice que la gente tomó la decisión por poco que le dijo la ginecóloga en el momento, porque tampoco tenía otra posibilidad de acceder a otro tipo de criterio o de información y que muchas de esas personas se arrepintieron de la decisión tomada. Es decir, por ejemplo, de haber optado por el aborto farmacológico, ¿no? Eh, y entonces ahí, cuando pasan estas cosas, es donde se empieza a pensar, ¿no? En la necesidad de la información clara, completa, oportuna, repetida, dada, no sé, digamos, como decimos ahí en esto que estamos escribiendo, bueno, a veces no es necesario entrar en algunos detalles en ciertos momentos, pero sí informar sobre la necesidad de pensar en que esto es un escenario posible en el actual escenario epidemiológico, ¿no? Al menos en estos países. Entonces, bueno, eso lleva bastante debate y ahora vemos cómo lo escribimos y lo escribimos claro y lo escribimos para que se entienda y que genere bueno, algún cambio en este sentido, ¿no? Pero fíjate, esto forma parte del mito de la maternidad, ¿no? Y de esa esencialización de la mujer vinculado con la reproducción. Porque la tendencia en el ámbito sanitario es a entrar por una consulta y decirte, usted tiene esto, 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 y ser lo más claro y expositivo de tu enfermedad, de tu tratamiento y de las consecuencias de la enfermedad y del tratamiento, ¿no? Sin embargo, eh, hay esta idea de que parece que, bueno, casi de todo se puede hablar abiertamente o las recomendaciones para la toma de decisiones, hablar de todas las opciones, pero la maternidad es como una burbuja, ¿no? O el embarazo, es como algo que, ¿por qué no hablar de posibles complicaciones cuando vas a iniciar un proceso, ¿no? Pero como lo tenemos tan absolutamente naturalizado, y también es un poco contradictorio porque la reproducción se ha convertido en un proceso muy medicalizado. Entonces ahí entran en contradicción, ¿no? O entran procesos paradójicos muy interesantes, pero que muy interesantes, ¿no? Sí, Porque creo que es interesante eso que dice María José, porque yo que he estado acompañando a mi hija que ha tenido hijos últimamente, digamos, en los últimos años, no me acuerdo cómo era cuando los tuve yo, que hace mucho. Hay como una, no sé, no sé cómo decir, ¿no? Como no, como una, no sé, ¿no? Una especie de trato de estas mujeres embarazadas. Ana se sonríe, supongo que se acuerda de su trabajo de campo, ¿no? Hay como no sé, a veces tengo la sensación de como una infantilización, ¿no? De la mujer madre, ¿no? Yo he escuchado a mi hija decir, mira, me llamo tal, no hace falta que me digas la mami, no sé qué, ¿no? Es decir, yo no sé si también tiene que ver con esto, ¿no? Y esto que tú decías, bueno, cada vez hay una tendencia mayor a decirle, mire, usted tiene tal y cual cosa, ¿no? El problema es que aquí le tienen que decir, usted puede llegar a tener tal y cual cosa, ¿no? Porque en lugar de usted tiene, porque para cuando le dicen usted tiene que resolver en 7 minutos si va a tomar misoprostol o va a ir a un curetaje o a como se llame, a un aborto quirúrgico, digamos, ¿no? O a una expulsión quirúrgica, ¿no? Es decir, pareciera que la anticipación en estas cuestiones, o sea, pareciera que no se entiende, no se, a sí, diferencia de en otras enfermedades en donde sí. tener la información conduciría a la prevención, ¿no? Hmm, Aquí no. ¿No? Esta es la cosa que os llama la atención que esto suceda, digamos, ¿no? Y claro. parecía que dar la información, ¿no? Bueno, o genera miedos, no sé.
qué pasa, ¿no? Pero tiene que ver con, yo creo, con todo ese proceso de construcción, porque la literatura lo que dice, y es, vamos, de sentido común, si la gente conociéramos los factores de riesgo de todo, o sea, de todo, pero bueno, es particularmente eh, las maternidades aparecen muy enmarcadas dentro de procesos muy planificados, bueno, porque yo que he tenido hijos y a mí nadie me habló de factores de riesgo de nada, solamente que no comiera carne cruda, creo que fue la recomendación, que todavía nunca lo entendí. Pero factores de riesgo. Esta literatura lo que te dice es, si la sociedad tuviera conciencia de los factores de riesgo, hay unos que no se pueden modificar, pero otros sí, ¿no? Que están más vinculados. Bueno, alguno, y está demostrado, alguno se podría evitar solo con una mayor concienciación o un mayor conocimiento. Acuérdate con los ataques al corazón, la campaña que tuvimos que hacer para explicarle a las mujeres, que todavía mi madre no lo entiende, que las mujeres tenemos ataques de corazón, que hemos muerto más de ataques de corazón, lo que pasa es que la sintomatología era diferente, ¿no? Entonces, bueno, mira, antropológica y sociológicamente, estos nudos son fabulosos y son fantásticos, porque ahí pasa algo muy interesante. Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más, sugerencias, opiniones, lo que queráis. Si no, María José, te damos las miles de... Ah, Julia, levanta la mano, sí. Ahora la acabo de ver. Hola, buenas tardes. María José, una pregunta. ¿A ti qué te dice, qué te suscita el hecho de que haya diferencias significativas en función del sexo? Por ejemplo, la pregunta de los significados, ¿no? De la significación. Aprovecho para presentaros a Julia, que me ha dado una alegría verla por aquí. Julia se acaba de incorporar a mi departamento, a la Universidad de Alicante, con una beca FPU. Hola Y Julia, felicidades. Hola, gracias. Felicidades por la FPU. Gracias. em, a mí me ha dado mucha rabia ver eso, la verdad, porque yo esperaba en esto que creo que son ya más modernos, más posmodernos, los hombres que nos acompañan en el mundo. Yo esperaba no encontrar diferencias significativas ni en cuanto a la percepción del dolor, quizás también muy atorada por esa literatura muy especializada en la gestión del duelo en los hombres que viene de Australia y que yo esperaba encontrarme otros resultados, pero esta es la realidad que nos hemos encontrado con esta muestra y hay una construcción de género muy, muy importante. Yo lo leo en esa clave. Mira, me resulta más fácil hacer la lectura desde la perspectiva de género de estas relaciones significativas que lo otro hubiera sido, bueno, me hubiera gustado que no fueran significativas, es decir, que ser hombre o mujer no determinara el mayor o menor dolor o que no determinara ese significado que le damos o que la población le da a un aborto. Yo creo, María José, bueno, y bueno, Julia por la pregunta también, ¿no? Yo creo, alguna vez pienso, y decirlo en este contexto, no sé si es lo mejor, digamos, o lo más adecuado, que nos lo vamos a tener que hacer ver este tema de nuestras miradas sobre las cuestiones de género. Porque yo creo que alguna vez alguna colega me lo dijo eso, ¿no? Es decir, tenéis sobreinformación y no os estáis dando cuenta de lo que pasa más allá del contexto en el que os movéis, ¿no? Pero la verdad que están pasando cosas de género que son bastante alucinantes, ¿eh? Es decir, no sé si han escuchado el noticiero de hoy de el consejero de salud de no sé qué de la Comunidad de Madrid diciéndole a una consejera de la Asamblea, no me ponga esos morros porque no sé qué, ¿no? No me hagas morrito porque me pone o no sé qué. Y después diciendo, ah, qué bueno que si en algún momento se sintió incómodo y pensó que esto era machista, que lo sentía, pero que no se lo hubiese imaginado nunca, ¿no? Que a esta altura del campeonato, un señor con un cargo público dude de si decir esto es o no machista o es o no agresivo, la verdad es que uno dice, pero ¿en qué calabaza ha estado viviendo los últimos 10 años? Que no ha escuchado nada, digamos, ¿no? Entonces, por esta misma regla de tres, yo pienso que nosotros también a veces pensamos que ha habido cambios generales
que también probablemente estemos viviendo en alguna calabaza pensando que han pasado más cosas de las que realmente han pasado en diferentes estratos sociales, ¿no? Totalmente, O sea, totalmente. no, digo, no sé si es así, pero digo, nos lo vamos a tener que pensar, ¿no? Porque a veces damos cosas por supuestas, como puede ser que no, no sé qué, y no, o sea, no cuela, No, ¿no? sí, sí. Claro, No, ahora me acordé una cosa que en una de las preguntas que las personas podían contestar dentro de otros, ¿no? De algo respecto, no me acuerdo si era, qué información tenían sobre la relación o sobre las causas de las pérdidas, o era alguna que preguntaba sobre información y había todo un desplegable de respuestas, que eran muchísimas respuestas, y había muchas que decían, no lo sé ni me interesa, esto no me toca, esto no Causas. tiene que ver con... No sé si se podía cruzar estas respuestas creo que sí, ¿no? Con quienes contestaron esto, siendo varones, mujeres o de qué género, ¿no? Porque la verdad que como también la muestra apunta a unas personas que llegan hasta los 70 y pico de años, ¿verdad? Tal vez uno podría hacer una lectura no solo de género, sino generacional sobre Sí. este asunto, ¿no? De decir, bueno, a ver, tal vez hay personas que no solamente son varones, sino que son varones de X edad que están más sensibilizados que esto y el resto sigue pensando que esto es un problema de las mujeres o de algunas mujeres o no es un problema de nadie, no sé no sé. No, pero tienes razón, porque hemos empezado a hacer cruces, ¿no? de estas variables independientes. Y el estado civil salía. Digo, a ver, ¿qué estado civil sale significativo? Y digo, esto es la edad. Detrás de un estado civil hay una edad, ¿no? Y la edad es significativa, efectivamente. Aquí hay, eh, fíjate, ¿no? Volvemos a hace 20 años en las explicaciones según edad y sexo, ¿no? Entonces, pero estamos en proceso. ¿A ti te parecieron como las enumeramos, ¿no? Para facilitaros el informe previo, toda la información y todas las respuestas? Parece que son muchas, pero piensa, Carol, así el listado son muchas, pero a lo mejor son 10 o 15. De 1857 va a quedar como algo muy pequeño. Estamos en fase de codificar, ¿no? Y ahora estamos en esa fase también muy creativa de hacerle preguntas al cuestionario. Luego ya haremos los modelos que queremos hacer y todo, ¿no? Pero es muy creativa y bueno, y entretenida. realmente, realmente. Mm. Muy bien, chicas, seguimos siendo chicas, o sea que no podemos mantener el lenguaje que, digamos, que no es políticamente correcto, sino real. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí, a ti, María José, en particular, que, bueno, que has hecho esta presentación que nos ha encantado y que tenemos muchísimas ganas de seguir sabiendo qué da de sí. Y bueno, espero que nos encontremos en otra y tengamos pronto, bueno, ocasión de volver a conversar sobre un tema que resulta pero tan interesante realmente, ¿no? Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y a Irene por toda la organización, ¿no? Y todas las molestias de gestionar mi presentación, bueno, las del seminario en general, pero en particular esta que me acompaña y me ha llevado de la mano. Gracias, Irene, de verdad. No, de nada, a todo el equipo. Gracias a ti. Un gusto siempre escucharte. Muy bien, nos vemos pronto en el siguiente, que creo que es el jueves que viene. Sí. Sí, bueno, o sea, habrá confirmación por las vías usuales. Bueno, yo Alex no y Julia van a presentar, Alex y Julia presentan sobre el servicio de acompañamiento antropológico. Así fantástico. que de afín, así que Muy bien. nos encontramos. Nos vemos el jueves entonces. Un abrazo grande a todas. Que vaya muy bien. Gracias. Adiós, muchas Hasta luego, gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.